Mi mejor amiga, una trepadora social, usó mis prendas de diseño y luego se sintió humillada por copiarme. Mi mejor amiga, una trepadora social, se la pasaba pidiéndome prestadas mis cosas de marca mientras a todo el mundo le decía que yo era un caso de caridad. Fue humillada de forma espectacular en su último intento por imitarme. ¿Cómo fue que esta chica que fingía ser rica finalmente cayó en su propia trampa? Había una chica llamada Bella en mi clase de economía que venía de una familia de clase media normal, pero que desesperadamente quería que todos pensaran que era millonaria. Se dio cuenta muy pronto de que yo tenía dinero, pero mantenía un perfil bajo al respecto, y me vio como su blanco perfecto. Empezó con algo pequeño. Bella me pedía prestados mis lentes de diseñador por un día. A la mañana siguiente los usaba en la escuela, y cuando la gente la elogiaba, ella decía: «Gracias, se los presté a Ana ayer, pero los necesitaba de vuelta», haciendo que sonara como si fueran suyos y yo fuera la que siempre le estaba pidiendo prestado. Hacía esto con todo. Me pedía prestada mi laptop para una clase porque la suya se estaba actualizando. Luego le decía a todos en esa clase: «La laptop de Ana se volvió a trabar, así que le voy a prestar la mía más tarde». Literalmente estaría tecleando en mi MacBook mientras le decía a la gente que yo era la que necesitaba pedirle prestada la suya. El patrón escaló rápidamente. Bella venía a mi casa a estudiar y se tomaba fotos en mi habitación. Luego las publicaba dando a entender que era su recámara. Cuando los compañeros de clase iban a su casa real, ella decía que prefería recibir en su otra propiedad, refiriéndose a la casa de mi familia. Se volvió más atrevida con artículos más grandes. Me pidió prestada mi chamarra Canada Goose porque tenía frío, y luego la usó durante una semana entera, diciéndole a todos que me estaba dejando usar una vieja mientras ella estrenaba la suya. Yo estaba literalmente usando mi propia chamarra mientras ella le decía a la gente que era ropa que me había heredado. Lo más exasperante era cómo le daba la vuelta a cada situación. Me pedía que la llevara a la escuela en mi coche, luego le decía a todos que compartía el viaje conmigo para ayudar a cuidar el medio ambiente y que me dejaba usar su pase de estacionamiento. Otros estudiantes empezaron a pensar que yo era una parásita que siempre estaba pidiéndole prestadas cosas a Bella. Construyó todo un personaje alrededor de ser generosa con su pobre amiga Ana. Los maestros pensaban que era muy amable por siempre ayudarme. Incluso ponía esa voz de falsa preocupación diciendo cosas como: «Ana está pasando por un momento difícil económicamente, pero no me importa compartir lo que tengo». Nadie se daba cuenta de que estaba describiendo su propia situación mientras usaba mis pertenencias. Esto duró 2 años completos. 2 años en los que ella usaba mi ropa mientras le decía a la gente que me estaba prestando la suya. 2 años en los que usaba mis aparatos electrónicos y afirmaba que me los estaba prestando. 2 años en los que se llevaba el crédito por cosas que yo poseía mientras me hacía quedar como un caso de caridad. Nunca dije nada porque honestamente no me importaba lo que la gente pensara y me parecía patéticamente divertido lo desesperada que estaba. Pero entonces Bella cometió un error garrafal. Empezó a salir con un chico llamado Oliver que era genuinamente rico y sintió la presión de demostrar que pertenecía a su mundo. Invitó a todo su grupo de amigos a lo que llamó la cabaña de esquí de su familia para las vacaciones de invierno. Llevaba meses publicando fotos de la cabaña de mi familia, fingiendo que era suya, así que estaba segura de que podría salirse con la suya. Les dijo a todos que se reunieran allí directamente y les dio la dirección. Lo que Bella no sabía era que mis papás habían decidido pasar las vacaciones de invierno en la cabaña por primera vez en años. Oliver y sus amigos estaban parados en la puerta cuando mi mamá abrió, completamente confundida. Explicaron que estaban allí para el fin de semana de esquí familiar de Bella, y le mostraron el mensaje con la dirección. Mi mamá me llamó de inmediato mientras esos chicos ricos estaban parados en la entrada con su equipaje Louis Vuitton. Le expliqué todo a mi mamá sobre el engaño de 2 años de Bella. Mi madre, que suele ser muy reservada, estaba furiosa de que alguien hubiera explotado la generosidad de nuestra familia y estuviera dando nuestra dirección a extraños. Lo manejó a la perfección, los invitó a todos a pasar y les sirvió chocolate caliente mientras esperaban a que llegara Bella. Bella apareció 1 hora después en un Uber, usando mi bufanda Burberry que me había pedido prestada la semana anterior. Entró y encontró a Oliver, sus amigos, mis papás y a mí sentados en la sala. Mi mamá dijo: «Bella, estoy muy confundida. Estas encantadoras personas dicen que esta es la cabaña de tu familia, pero esta es nuestra casa. ¿Y no es esa la bufanda de Ana la que llevas puesta?». La sala se quedó en completo silencio mientras Bella intentaba balbucear una explicación. Oliver lentamente comenzó a atar cabos de cada historia que Bella le había contado. Los bolsos de diseñador que ella poseía y yo supuestamente siempre estaba pidiendo prestados eran en realidad míos. El coche que me permitía usar era mío. Las fotos de vacaciones en Europa eran de viajes de mi familia. Mi mamá continuó: «¿Deberíamos llamar a tus papás para que vengan por ti? Tengo el número de tu mamá de la escuela». Bella se puso completamente pálida. Bella se quedó congelada en la sala de la cabaña de mi familia, usando mi bufanda Burberry, mientras Oliver la miraba con un horror creciente, y sus amigos se revolvían incómodos en los sillones de piel. La pregunta de mi madre quedó flotando en el aire, y vi el rostro de Bella pasar por pánico, cálculo, y una búsqueda desesperada de una salida que no existía. Le temblaban las manos al tocar la bufanda alrededor de su cuello, y su boca se abrió 2 veces sin que saliera ningún sonido. Alejandra, la amiga de Oliver, se inclinó hacia adelante en el sillón, sus costosas botas haciendo un suave raspado contra el piso de madera.
La chimenea de piedra crepitaba con el fuego, la misma chimenea que aparecía en docenas de publicaciones de Bella en redes sociales con textos sobre tradiciones familiares y acogedoras noches de invierno. Mi papá estaba cerca de la entrada de la cocina con los brazos cruzados, su rostro mostrando el tipo de enojo silencioso que significaba que se estaba conteniendo de decir algo duro. Los ojos de Bella se movieron entre todos nosotros, aterrizando finalmente en mí. Y vi algo como traición destellar en su rostro, como si de alguna manera yo le hubiera hecho daño por existir en la cabaña de mi propia familia. Oliver fue el primero en hablar, con la voz baja y controlada, de una manera que sonaba más peligrosa que un grito. Le preguntó a Bella que explicara por qué le dijo que esta era la cabaña de su familia, por qué le dio esta dirección, por qué estaba usando lo que justo ayer afirmó que era una bufanda que había tenido durante años. Sus palabras salieron mesuradas y precisas, cada pregunta cayendo como una acusación separada. La cara de Bella se puso roja, luego se drenó de color otra vez. Se abrazó a sí misma, la bufanda deslizándose ligeramente por su hombro. Julio, el otro amigo de Oliver, se movió en el sillón, claramente incómodo con la confrontación que se desarrollaba frente a él. Mi mamá permanecía de pie cerca de la entrada, su postura perfecta, su expresión neutral, excepto por una ligera tensión alrededor de sus ojos. Oliver continuó mirando fijamente a Bella, esperando una respuesta que ella no parecía poder articular. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Podía escuchar el viento afuera aumentando, haciendo que las ventanas vibraran ligeramente. Bella intentó restarle importancia como un malentendido, diciendo que nunca afirmó que la cabaña fuera suya, solo que tenía acceso a ella a través de su estrecha amistad con mi familia. Su voz salió más aguda de lo normal, casi estridente. Dijo algo sobre cómo pensó que sería divertido sorprender a todos trayéndolos a este hermoso lugar, que le estaba haciendo un favor a Oliver al organizar este viaje de fin de semana. Las cejas de mi mamá se levantaron de una manera que reconocí desde la infancia como su expresión más letal de incredulidad cortés. Bella siguió hablando más rápido, sus palabras tropezando mientras intentaba construir alguna versión de los eventos que tuviera sentido. Me señaló, diciendo que éramos tan amigas que básicamente compartíamos todo, que las fronteras entre nuestras pertenencias se desdibujaban a propósito. Dijo que mi familia siempre le había dicho que se sintiera como en casa aquí, que tratara la cabaña como su propio espacio. Mi papá hizo un pequeño ruido de desacuerdo desde la entrada de la cocina. Las manos de Bella revolotearon cerca de su garganta tocando la bufanda de nuevo. La expresión de Oliver no cambió, pero su mandíbula se tensó. Alejandra habló desde el sillón, sacando su celular para mostrar fotos que Bella había publicado en redes sociales durante los últimos 6 meses con textos como «Mi lugar favorito» y «Tradiciones familiares», presentando la distintiva chimenea de piedra de mi cabaña. Se desplazó por publicación tras publicación, cada una mostrando a Bella posando en diferentes áreas de la cabaña con textos que claramente implicaban propiedad. La evidencia era digital e innegable, y el rostro de Bella se drenó de color. Alejandra sostuvo el celular para que Oliver pudiera ver, y él se inclinó para mirar la pantalla. Julio también miró, su expresión cambiando de incómoda a algo más cercano al enojo. Una foto mostraba a Bella sentada en el sillón favorito de mi papá con un libro, con la leyenda «Lectura dominical en la cabaña familiar». Otra la mostraba en la terraza de afuera con una taza, con la leyenda «Café matutino en casa». Alejandra siguió desplazándose y había al menos 20 publicaciones, todas cuidadosamente elaboradas para sugerir que esta era propiedad de la familia de Bella. Mi mamá se acercó para mirar el celular y su boca formó una línea delgada. Bella comenzó a decir algo sobre cómo esos textos eran solo lenguaje casual de redes sociales que todo el mundo exagera en línea. Alejandra dejó su celular y se cruzó de brazos. Finalmente rompí mi silencio para contarle a Oliver y a sus amigos toda la historia, comenzando con los lentes de sol de hace 2 años y recorriendo cada incidente de Bella pidiéndome prestadas mis pertenencias, para luego afirmar que yo le pedía prestado a ella. Mi voz se mantuvo firme y casi clínica mientras describía el patrón sistemático. Les expliqué lo de la laptop, cómo la usaba en clase mientras le decía a todos que era suya y que me la estaba prestando. Hablé de la chamarra Canada Goose, cómo la usó durante una semana mientras afirmaba que me estaba prestando una vieja suya. Describí cómo tomaba fotos en mi habitación y las publicaba dando a entender que era su espacio. Expliqué la situación del coche, cómo me pedía que la llevara. Luego le decía a todos que compartía el viaje conmigo para ayudar al medio ambiente. La expresión de Oliver cambió de confusión a un reconocimiento enfermizo mientras yo exponía el patrón. Sus manos agarraron los brazos del sillón en el que estaba sentado. Los ojos de Alejandra se abrieron con cada nuevo ejemplo. Julio negó con la cabeza lentamente. Mi mamá escuchaba sin interrumpir, su rostro se volvía más serio con cada detalle. Mantuve mi voz a un nivel no emocional, solo presentando los hechos como si estuviera describiendo un caso de estudio en nuestra clase de economía. Oliver interrumpió para decir que Bella le había contado que yo estaba batallando económicamente, que me estaba ayudando compartiendo sus cosas y dándome aventones porque mi familia había pasado por momentos difíciles. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Alejandra y los otros amigos asintieron, confirmando que Bella les había contado a todos la misma historia sobre su generoso apoyo a su amiga menos afortunada. Julio dijo que Bella había mencionado varias veces cómo estaba tratando de ayudarme sin hacerme sentir mal por aceptar caridad.
Alejandra agregó que Bella a menudo hablaba de lo importante que era apoyar a los amigos que estaban pasando por situaciones difíciles. El rostro de Oliver mostraba una mezcla de dolor y enojo al darse cuenta de la profundidad del engaño. Él había creído cada palabra. Probablemente había admirado a Bella por lo que pensó que era su amabilidad y generosidad. Todo el grupo de amigos había comprado esta narrativa de Bella como la amiga rica y compasiva que ayudaba a la pobre Ana. Mi papá hizo otro ruido desde la entrada, claramente expresando disgusto. Bella se quedó allí, asimilándolo todo, su rostro pasando por diferentes emociones demasiado rápido para seguirlas. La furia de mi mamá se hizo visible cuando se puso de pie y le preguntó directamente a Bella cómo se atrevía a explotar la bondad de su hija y a dar nuestra dirección privada a extraños. Su voz nunca se elevó por encima del volumen de una conversación, pero el frío enojo hizo que Bella retrocediera hacia la puerta. Las palabras de mi mamá fueron precisas y cortantes, preguntando si Bella entendía el riesgo de seguridad de dar la ubicación de la propiedad privada de otra persona a gente que su familia nunca había conocido. Preguntó cómo Bella justificaba usar nuestra casa, nuestras pertenencias, la privacidad de nuestra familia como accesorios para su actuación social. Mi papá se movió de la entrada para pararse junto a mi mamá, presentando un frente unido. La espalda de Bella golpeó la puerta y pareció darse cuenta de que se había quedado sin espacio para retirarse. Mi mamá continuó, diciendo que había recibido a Bella en nuestra casa varias veces para sesiones de estudio, la había tratado con cortesía y hospitalidad, y esta era la forma en que Bella pagaba esa confianza. La decepción en la voz de mi mamá fue de alguna manera peor de lo que hubiera sido el enojo. Oliver y sus amigos se quedaron congelados en los sillones, claramente sin saber si irse o quedarse. Los ojos de Bella se llenaron de lágrimas. Bella rompió a llorar e intentó disculparse, diciendo que nunca quiso que esto llegara tan lejos, que comenzó pequeño y no pudo encontrar la forma de evitar que la mentira creciera. Las lágrimas parecían genuinas, cayendo por su rostro mientras sus hombros temblaban. Dijo que solo estaba tratando de encajar, que sentía mucha presión para demostrar que pertenecía al mundo de Oliver. Admitió que tomó decisiones terribles y que lo sentía muchísimo, que nunca quiso lastimar a nadie. Su voz se quebró en las palabras y se cubrió la cara con las manos. La bufanda Burberry colgaba suelta alrededor de su cuello ahora, un extremo arrastrándose. Siguió disculpándose una y otra vez, diciendo que sabía que estaba mal, que se había quedado atrapada en la mentira y no sabía cómo confesar sin perderlo todo. La vi llorar y no sentí nada más que un extraño vacío donde esperaba satisfacción. Una parte de mí había imaginado este momento durante los 2 años de su engaño, pero ahora que estaba sucediendo solo me sentía cansada y un poco triste. La expresión de mi mamá se suavizó ligeramente, pero no se movió para consolar a Bella. Oliver se quedó mirando sus manos. Oliver le dijo a Bella que necesitaba que se fuera inmediatamente, con la voz apagada y definitiva. Dijo que uno de sus amigos la llevaría de regreso al campus, pero que él se quedaría aquí porque necesitaba tiempo para procesarlo completamente que le había mentido sobre cada aspecto de su vida. Sus palabras fueron tranquilas pero absolutas, sin dejar espacio para la negociación o la discusión. Bella lo miró con desesperada esperanza, comenzando a decir algo sobre cómo podrían hablar sobre esto. ¿Cómo podría explicarlo todo correctamente? Oliver levantó la mano para detenerla, negando con la cabeza. Dijo que ni siquiera podía mirarla en ese momento, que cada conversación que habían tenido ahora era sospechosa en su mente. Necesitaba espacio y tiempo para descubrir qué era real y qué era actuación. Alejandra y Julio intercambiaron miradas, claramente entendiendo que la relación había terminado. El llanto de Bella se intensificó, pero la expresión de Oliver no cambió. Mi mamá se movió para abrir la puerta detrás de Bella, el gesto fue cortés e inequívocamente final. Julio se ofreció a llevar a Bella de vuelta, claramente queriendo escapar de la horrible tensión en la sala. Se levantó rápidamente, agarrando su chamarra del perchero cerca de la puerta. Bella agarró su bolso con manos temblorosas y se dirigió hacia la salida. La bufanda Burberry se deslizó de sus hombros sobre el tapete antiguo de mi mamá mientras salía corriendo por la puerta, dejándola atrás como evidencia de todo lo que acababa de colapsar. Julio la siguió, sin hacer contacto visual con nadie. Escuchamos las puertas del coche cerrarse de golpe y un motor arrancar, luego el sonido de las llantas en la entrada de grava desvaneciéndose en la distancia. La cabaña se quedó en silencio, excepto por el crepitar del fuego. Oliver se quedó inmóvil en el sillón, mirando a la nada. Alejandra miró entre mis papás y yo, claramente insegura de qué decir o hacer a continuación. Mi papá cerró la puerta en silencio y recogió la bufanda del suelo, sosteniéndola por un momento antes de dársela a mi mamá. Ella la dobló cuidadosamente y la puso en la mesa de entrada. Toda la confrontación había durado quizás 20 minutos, pero se sintió como si hubieran pasado horas. Mi mamá se dirigió a la cocina y regresó con la olla de chocolate caliente, rellenando la taza de Oliver y luego la de Alejandra sin preguntar si querían más. Puso la olla sobre un portavasos y sugirió que se quedaran el fin de semana ya que habían manejado todo ese camino y la cabaña tenía mucho espacio. Su voz había vuelto a su tono amable normal. La furia de antes se había suavizado por completo ahora que la amenaza inmediata se había ido. Oliver se veía sorprendido por la oferta y me miró antes de responder. Agradeció a mi mamá y dijo que apreciaba la amabilidad, pero que no quería imponerse después de todo lo que acababa de pasar. Mi mamá descartó su preocupación y dijo que no era ninguna imposición, que se sentía terrible de que hubieran sido engañados y arrastrados a una situación tan incómoda.
Alejandra aceptó de inmediato, diciendo que el viaje de regreso tomaría horas y que había estado esperando esquiar toda la semana. Oliver dudó un momento más, luego estuvo de acuerdo, agradeciendo a mis papás nuevamente por su comprensión. Me sentí agradecida por la gracia social de mi mamá en ese momento, por cómo podía compartimentar su enojo por la situación y aún así extender una genuina hospitalidad a personas que no habían hecho nada malo. Oliver dejó su taza y miró directamente a mi papá, disculpándose por la intrusión y agradeciéndoles a ambos por exponer lo que estaba sucediendo antes de involucrarse más seriamente con Bella. Su voz era firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Admitió que había estado considerando presentar a Bella a su familia durante las vacaciones de primavera, que sus padres ya estaban haciendo preguntas sobre su nueva relación. El pensamiento de lo que podría haber pasado lo hizo callar por un momento mirando el fuego. Dijo que su familia ya había lidiado antes con personas que intentaban usarlos por dinero y contactos, que sus padres le habían advertido que tuviera cuidado con quien confiaba. Mi mamá se acercó y le apretó el hombro brevemente, diciendo que no podría haberlo sabido porque Bella había sido muy calculadora al construir su falsa narrativa. Mi papá asintió y dijo que lo importante era que la verdad salió a la luz antes de que se hiciera un daño real a las relaciones familiares de Oliver. Alejandra se puso de pie y me hizo una seña, indicando hacia el pasillo. Mi mamá ya se dirigía a las habitaciones de invitados, diciéndole a Oliver que la siguiera para poder mostrarle dónde se quedaría. Alejandra me tomó aparte una vez que se fueron de la sala y me preguntó en voz baja si estaba bien. Su rostro se veía genuinamente preocupado, no la falsa simpatía que había visto de personas que pensaban que yo estaba batallando económicamente. Dijo que se sentía terrible por haber creído las historias de Bella, y por tratarme con el tipo de compasión condescendiente que la gente reserva para otros que enfrentan dificultades. Admitió que había recomendado a Bella para un puesto en el comité de becas de su hermandad porque pensó que Bella entendía lo que era ayudar a las amigas en momentos difíciles. El remordimiento en su voz me sorprendió porque la mayoría de las personas engañadas por Bella solo parecían avergonzadas de haber sido timadas. Le dije a Alejandra que, en su mayoría, encontré todo el asunto divertido hasta que invadió mi espacio familiar privado, que nunca me importó mucho lo que la gente pensara sobre mi situación financiera. Ella me miró confundida y dijo que mi tolerancia a ser mal representada le parecía poco saludable, que permitir que alguien construyera toda una narrativa falsa sobre mí durante 2 años no era algo de lo que estar orgullosa. Su observación golpeó más fuerte de lo que esperaba porque era precisa de una manera que había estado evitando. Me había dicho a mí misma que estaba por encima de preocuparme, que mi desapego demostraba que era más madura que las personas que se preocupaban por la reputación. Pero Alejandra tenía razón en que mi orgullo de estar por encima de todo eso podría haber sido su propia forma de problema. Yo había permitido el comportamiento de Bella al negarme a corregir a cualquiera, y ese silencio tuvo consecuencias para otras personas además de mí. Más tarde esa noche, un coche se detuvo en la entrada y mi papá entró por la puerta cargando su maletín y su bolsa de noche. Mi mamá lo había llamado al trabajo después de la confrontación y él había conducido directamente a la cabaña. Dejó sus bolsas junto a la puerta y preguntó dónde estaban todos, con la mandíbula tensa de una manera que significaba que estaba enojado. Mi mamá explicó que Oliver y Alejandra se estaban quedando en las habitaciones de invitados y que Bella ya se había ido. La expresión de mi papá no se suavizó. Dijo que quería saber si debíamos iniciar acciones legales o denunciar a Bella a la universidad por fraude. Que dar nuestra dirección a extraños e intentar pasar por dueña de nuestra propiedad podría tener serias consecuencias. Su enojo estaba menos controlado que el de mi mamá, era más crudo y protector. Seguía diciendo que alguien tenía que rendir cuentas por explotar la generosidad de nuestra familia de esta manera. Le dije a mi papá que no quería que esto se convirtiera en una situación legal, que las consecuencias sociales serían lo suficientemente duras una vez que se corriera la voz sobre lo que sucedió en la cabaña. La exposición en sí misma era castigo y llevarlo más lejos se sentía como exagerado para alguien que claramente estaba luchando con serios problemas de inseguridad. Mi mamá estuvo de acuerdo conmigo, pero insistió en que necesitábamos establecer límites claros de que Bella nunca volviera a contactar a nuestra familia. Dijo que ya había decidido informar a la oficina de vivienda de la universidad sobre la situación para que estuvieran al tanto si surgía algún problema similar. Mi papá parecía querer discutir, pero finalmente asintió diciendo que respetaría nuestra decisión, pero que era mejor que Bella se mantuviera lejos de todos nosotros de ahora en adelante. Oliver se unió a nosotros para cenar en el comedor de la cabaña y la conversación se mantuvo cuidadosamente alejada de Bella durante la primera parte de la comida. Pero finalmente, Oliver comenzó a compartir más detalles sobre su relación con ella. Cómo ella parecía tan segura y conocedora de cosas que a él le importaban. Mencionó restaurantes caros donde ella siempre ordenaba sin dudar y hablaba del portafolio de inversiones y las propiedades inmobiliarias de su familia. Ahora se dio cuenta de que probablemente estaba tomando historias que yo le contaba sobre mi familia y presentándolas como su propia experiencia. Cada conversación que habían tenido sobre viajes, cultura o negocios era sospechosa ahora porque no podía saber qué era real y qué era prestado de mi vida. Mi papá preguntó cuánto tiempo llevaban saliendo, y Oliver dijo que 3 meses. Lo que se sintió a la vez muy corto, y de alguna manera demasiado largo, dada la profundidad del engaño. A la mañana siguiente, Alejandra me encontró en la cocina preparando café y preguntó si podíamos hablar en privado. Caminamos por la pendiente detrás de la cabaña hasta el lago, nuestras botas crujiendo a través de parches de nieve vieja.
El aire era frío y cortante, y nuestro aliento formaba nubes mientras caminábamos. Alejandra explicó que estaba en una hermandad con varias chicas que nos conocían a Bella y a mí, que las noticias sobre lo que sucedió se propagarían rápidamente una vez que la gente comenzara a hacer preguntas sobre por qué Bella no estaba en el fin de semana de cabaña que había estado planeando durante semanas. Quería mi permiso antes de decir algo sobre lo que sucedió porque no quería empeorar la situación para mí. Agradecí que preguntara, pero sabía que la historia saldría a la luz sin importar lo que yo dijera. Le dije a Alejandra que podía compartir la verdad con quien preguntara, pero que no quería que esto se convirtiera en una especie de campaña de venganza o humillación pública más allá de las consecuencias naturales de que se expusieran las acciones de Bella. Alejandra asintió y dijo que respetaba ese enfoque, pero que la gente merecía saber que habían sido manipulados para creer una narrativa falsa sobre ambas. Dijo que al menos 5 chicas en su hermandad habían donado dinero o artículos a eventos de recaudación de fondos del campus que Bella afirmaba que eran para ayudar a estudiantes como yo, que estaban batallando económicamente. La idea de Bella usando historias falsas sobre mis supuestas dificultades para obtener donaciones por compasión me revolvió el estómago. Alejandra prometió que le diría la verdad a la gente sin convertirlo en chismes o drama, que se centraría en corregir la información en lugar de destruir aún más la reputación de Bella. Cuando regresé al campus el lunes, los cambios fueron inmediatos y obvios. La gente me miraba de manera diferente en los pasillos, no con la falsa simpatía a la que me había acostumbrado, sino con curiosidad y algo parecido al respeto. Portia me detuvo justo antes de que comenzara la clase de economía, apartándome cerca de la puerta. Se disculpó por tratarme como un caso de caridad, diciendo que Alejandra le había explicado lo que realmente sucedió en la cabaña durante el fin de semana. El rostro de Portia estaba rojo y no me miraba directamente mientras hablaba. Dijo que se había sentido bien consigo misma por ser amable con alguien que pensaba que estaba batallando, y que ahora se sentía como una idiota por haber creído las historias de Bella sin preguntarme nunca directamente. Le dije que estaba bien, que Bella había sido muy convincente, y que yo nunca había corregido a nadie, así que no había forma de que la gente supiera la verdad. Portia se veía aliviada, pero todavía avergonzada mientras se dirigía a su asiento. La profesora de economía me detuvo mientras guardaba mi laptop después de clase, su mano tocando mi hombro de esa manera que hacen los maestros cuando necesitan una palabra privada. Me apartó cerca de la fila de atrás vacía y dijo que se había enterado de lo que sucedió con Bella durante las vacaciones de invierno. Su rostro se veía dolido e incómodo mientras explicaba que el semestre pasado había elogiado a Bella frente a toda la clase por ser tan generosa conmigo durante lo que pensó que eran mis dificultades financieras. Dijo que se sentía terrible por contribuir a una narrativa falsa que me hacía parecer un caso de caridad cuando la verdad era completamente opuesta. Le dije que ella no tenía forma de saber lo que realmente estaba pasando, que Bella era muy convincente y había engañado a todos durante 2 años. La profesora asintió, pero todavía se veía culpable mientras recogía sus papeles y salía del salón de clases. Noté el asiento vacío de Bella en las siguientes clases e inicialmente asumí que solo me estaba evitando. Para el jueves me di cuenta de que no se había presentado a economía en toda la semana. La asistente residencial me detuvo en el pasillo afuera de mi cuarto de dormitorio el viernes por la tarde y mencionó que Bella había solicitado un traslado de habitación de emergencia a un edificio diferente al otro lado del campus. Se había mudado durante el fin de semana mientras la mayoría de los estudiantes aún estaban de vacaciones. La asistente parecía curiosa sobre por qué Bella se fue tan repentinamente, pero no preguntó directamente. Yo solo asentí y dije que habíamos tenido un desacuerdo fuerte. La velocidad del completo retiro de Bella me sorprendió, aunque tenía sentido. No podía enfrentar a las personas que la habían visto actuar como la benefactora generosa durante 2 años completos. Cada pasillo y salón de clases tenía testigos de sus mentiras, y había elegido huir en lugar de soportar sus miradas y conversaciones susurradas. Micaela me encontró en la cafetería del campus el martes por la mañana mientras esperaba mi café con leche. Se deslizó en la silla frente a mí sin preguntar e inmediatamente comenzó a disculparse. Dijo que había estado difundiendo historias sobre mis supuestos problemas de dinero a otros estudiantes, hablando de lo buena amiga que era Bella por ayudarme en momentos difíciles. Su voz se hizo más baja mientras admitía que se había sentido superior por ser amiga de alguien lo suficientemente rica como para apoyar a una compañera de clase en apuros. Dijo que reconocer su propia parte en el engaño la hacía sentir profundamente incómoda porque había disfrutado de sentirse caritativa por asociación. Batí azúcar en mi café y le dije que entendía que Bella había manipulado las buenas intenciones de todos. Micaela se veía aliviada, pero todavía no podía mirarme a los ojos mientras agarraba su bebida y se dirigía a clase. Las miradas fijas comenzaron esa misma semana y empeoraron a medida que más personas escuchaban la historia completa. Estudiantes que apenas reconocía me miraban fijamente en la biblioteca o el comedor. Sus expresiones cambiaban de sorpresa a curiosidad y a algo parecido a vergüenza. Claramente estaban reevaluando todo lo que pensaban que sabían sobre la chica tranquila que usaba jeans sencillos y conducía un sedán básico al campus. Sorprendí a grupos de estudiantes susurrando y mirando en mi dirección durante los descansos para el almuerzo. Aparentemente, alguien había compartido fotos de mis redes sociales que mostraban la casa real de mi familia y las vacaciones europeas que Bella había reclamado como suyas. La atención se sintió invasiva y extraña de una manera que las mentiras de Bella nunca lo hicieron. Al menos cuando la gente pensaba que era pobre, la mayoría me ignoraba.
Ahora me sentía examinada y discutida como una especie de espécimen fascinante. Comencé a almorzar en mi coche solo para evitar el escrutinio de la cafetería. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Oliver el miércoles por la noche preguntando si podíamos vernos para tomar un café. Dijo que necesitaba entender cómo permití que el engaño de Bella continuara durante 2 años completos sin corregir a nadie. Su mensaje no sonaba enojado ni acusatorio, solo genuinamente confundido acerca de mis elecciones. Me quedé mirando el mensaje de texto durante varios minutos antes de responder que le debía una explicación honesta. Acordamos vernos en la cafetería cerca del campus el jueves por la tarde. Pasé el día siguiente tratando de descubrir cómo explicar mi orgullo y desapego a alguien que había sido directamente lastimado por mi silencio. La verdad era que no tenía una buena respuesta que tuviera sentido para nadie fuera de mi propia cabeza. Oliver ya estaba sentado en una mesa de la esquina cuando llegué. 2 tazas de café esperando. Se veía cansado y su postura usualmente segura parecía disminuida de alguna manera. Me senté y traté de explicar que mi orgullo me hacía sentir por encima de preocuparme por lo que la gente pensaba. Que encontraba la desesperada escalada social de Bella más patética que amenazante. Le dije que sabía que sonaba arrogante, pero genuinamente no me importaba si mis compañeros de clase creían que era pobre, porque sus opiniones me parecían insignificantes. Oliver escuchó sin interrumpir, sus dedos envueltos alrededor de su taza de café. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento antes de sugerir que mi desapego podría haber permitido la escalada de Bella. Dijo que mi negativa a corregir la narrativa le dio permiso a Bella para seguir construyendo mentiras más grandes, porque no enfrentó consecuencias. La observación golpeó más fuerte de lo que esperaba porque no había considerado completamente mi propio papel en dejar que las cosas se salieran de control. Oliver sacó su celular y me mostró capturas de pantalla de mensajes de texto de Bella. Ella le había estado enviando mensajes constantemente desde el desastre de la cabaña, enviando largos párrafos sobre su inseguridad y la presión familiar para parecer exitosa. Algunos de los mensajes revelaron luchas psicológicas genuinas sobre nunca sentirse lo suficientemente buena y querer desesperadamente encajar con personas que tenían más dinero. Se desplazó por docenas de mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Oliver dijo que sentía compasión por su obvio dolor, pero no podía separar la compasión por su situación del enojo por su elección deliberada de mentirle durante 3 meses. Dijo que algunas personas enfrentan inseguridad sin engañar sistemáticamente a todos a su alrededor. Leí algunos de los mensajes y reconocí angustia real en las palabras de Bella, pero era difícil sentir lástima por ella cuando había pasado 2 años haciéndome parecer una parásita ante todo nuestro círculo social. Le pregunté a Oliver qué planeaba hacer con los constantes mensajes de Bella. Dejó su celular y dijo que bloquearía su número esa noche porque ya no podía confiar en nada de lo que decía. Cada historia que ella le había contado sobre su vida era potencialmente prestada de la mía o completamente inventada. No sabía si su familia realmente la estaba presionando o si eso era otra mentira para ganar simpatía. Oliver admitió que se sentía culpable por cortar la comunicación cuando ella claramente estaba lidiando con problemas serios, pero necesitaba protegerse de una mayor manipulación. Dijo que no podía ser su terapeuta ni su salvador, que ella necesitaba ayuda profesional que él no estaba calificado para brindar. Entendí su decisión por completo y se lo dije. Algunas situaciones requieren rupturas limpias, incluso cuando se sienten duras. Mi mamá llamó el viernes por la noche mientras yo estaba estudiando en mi habitación. Me preguntó cómo estaba manejando todo y si los estudiantes en el campus me estaban tratando de manera diferente. Le conté sobre las miradas y las disculpas incómodas de las personas que habían creído las historias de Bella. Mi mamá luego mencionó que la mamá de Bella la había contactado a principios de esa semana pidiendo compasión y comprensión por los errores de su hija. Dijo que la mamá de Bella afirmó que su hija estaba teniendo una crisis nerviosa y necesitaba el perdón de nuestra familia para comenzar a sanar. La voz de mi mamá fue firme al decirme que se negó a interactuar más allá de decir que nuestra familia necesitaba distancia de la situación. Dijo que se sentía mal por la mamá de Bella, pero que no podía ofrecer la absolución cuando Bella había explotado nuestra generosidad y dado a extraños nuestra dirección privada. Me sentí aliviada de que mi mamá estuviera manteniendo límites claros en lugar de dejar que la culpa la empujara hacia un perdón prematuro. El consejero del campus envió un correo electrónico el lunes por la mañana con el asunto ofreciendo servicios de apoyo. El mensaje estaba cuidadosamente redactado y era profesional, sugiriendo que podría beneficiarme de procesar los eventos recientes con un consejero capacitado. Eliminé el correo electrónico inicialmente porque la idea de terapia se sentía innecesaria y dramática. Pero durante los siguientes días la atención no deseada continuó y mis sentimientos sobre toda la situación se volvieron más complicados y confusos. Me sorprendía enojándome con Bella, luego inmediatamente sintiéndome culpable por estar enojada con alguien que claramente estaba mentalmente mal. Para el jueves reabrí el correo electrónico del consejero y hice clic en el enlace de programación. La primera cita disponible era el martes siguiente a las 2 de la tarde. La reservé antes de que pudiera volver a cambiar de opinión. La oficina de consejería del campus estaba en el sótano del edificio de servicios estudiantiles, y las paredes beige y los carteles motivacionales la hacían sentir como la sala de espera de un dentista. Me senté en la silla frente a la consejera, una mujer de unos 40 años con ojos amables, y traté de explicar por qué estaba allí. Le conté sobre los 2 años de mentiras de Bella, sobre el incidente de la cabaña, sobre cómo todos ahora me trataban de manera diferente.
Luego admití la parte que más me confundía, que me sentía culpable a pesar de que yo era la que había sido utilizada. La consejera se inclinó hacia adelante y me pidió que describiera específicamente por qué me sentía culpable. Luché por encontrar las palabras adecuadas, diciendo algo sobre cómo se veía Bella cuando mi mamá la expuso, lo rota que parecía parada allí con mi bufanda. La consejera asintió lentamente y sugirió que mi culpa provenía de ver a otra persona ser destruida públicamente, incluso cuando esa persona merecía consecuencias por lo que hizo. Dijo que reconocer el costo humano de la exposición no me hace responsable de las elecciones de Bella, pero sí muestra que tengo empatía. Eso tenía sentido, pero no hizo que el sentimiento de culpa desapareciera. La consejera luego preguntó por qué nunca corregía a nadie durante los 2 años que Bella estuvo mintiendo. Traté de explicar que se sentía tonto defender mi estado financiero, que no quería ser la persona que presumiera de tener dinero. Las palabras salieron mal y a la defensiva, y pude escuchar lo débil que sonaba la explicación. Ella esperó a que terminara, luego señaló suavemente que mi orgullo al permanecer callada en realidad ayudó a que el plan de Bella funcionara. Dijo que otras personas creyeron la historia falsa que permití que continuara, y algunas de esas personas probablemente me trataron mal porque pensaron que me estaba aprovechando de la generosidad de Bella. Mi silencio no solo me afectó a mí, afectó a todos los que fueron engañados. Me senté allí sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago porque ella tenía razón. Había estado tan concentrada en estar por encima de todo que nunca consideré el daño que las mentiras causaron a otras personas. 3 semanas después estaba en la biblioteca buscando un libro sobre economía de mercado cuando vi a Bella 2 pasillos más allá. Se veía terrible, con ojeras oscuras y el cabello recogido desordenadamente. Llevaba pants y una camiseta vieja, nada parecido a su apariencia habitual cuidadosamente arreglada. Nuestros ojos se encontraron por medio segundo antes de que ella desviara rápidamente la mirada y comenzara a caminar hacia la salida. La vi apresurarse a pasar las mesas de estudio con la cabeza baja y algo me hizo seguirla. La alcancé cerca de las escaleras y dije su nombre. Se detuvo, pero no se dio la vuelta de inmediato, y cuando finalmente me miró su expresión era de puro miedo. Le pregunté si podíamos hablar un minuto. Ella asintió sin hablar, y encontramos una sala de estudio vacía en el 2.º piso. Tan pronto como la puerta se cerró, Bella comenzó a disculparse en un torrente de palabras que se tropezaban entre sí. Dijo que lo sentía, que sabía que lo que hizo fue horrible, que entendía si la odiaba para siempre. La disculpa sonaba ensayada, como si la hubiera estado practicando en su cabeza durante semanas, pero la desesperación detrás de ella parecía real. Le temblaban las manos y seguía mirando al suelo en lugar de a mí. Dejé que terminara de hablar antes de decir algo, luego le pregunté por qué lo hizo, por qué pasó 2 años haciéndome parecer un caso de caridad ante todos los que conocíamos. Bella tomó un respiro tembloroso y comenzó a explicar lo de sus padres. Dijo que la presionaban constantemente para que hiciera contactos con estudiantes ricos para hacer conexiones que pudieran ayudar a su carrera después de la graduación. Su papá le decía constantemente que el éxito se trataba de a quién conoces, y su mamá la comparaba con primas que se casaron con chicos ricos u obtuvieron trabajos a través de conexiones familiares. Dijo que comenzó solo haciendo que su origen sonara mejor de lo que era, exagerando un poco para encajar con el círculo de Oliver. Luego se dio cuenta de lo fácil que la gente creía sus historias sobre ayudarme y se disparó a partir de ahí. Escuché su explicación y sentí una mezcla de comprensión y enojo. Le dije a Bella que saber su motivación no me hacía sentir mejor. Ella dijo que sabía que nada excusaba lo que hizo. Luego mencionó que comenzó a ver a un terapeuta 2 veces por semana para descubrir por qué se sentía tan desesperada por pretender ser otra persona. Dijo que el terapeuta la estaba ayudando a comprender que su autoestima estaba ligada a lo que otras personas pensaban sobre su estatus. Pude ver que estaba tratando genuinamente de trabajar en sí misma, pero eso no borraba el daño que causó. Bella me miró con ojos rojos y preguntó si había alguna manera de que yo pudiera decirle a la gente que no era una persona completamente terrible. Dijo que la situación era más complicada que solo querer lastimarme, que se quedó atrapada en mentiras de las que no sabía cómo escapar. Lo pensé por un momento antes de decirle honestamente que no podía ayudar a arreglar su reputación. Dije que todavía estaba lidiando con mis propios sentimientos complicados sobre todo lo que sucedió, sobre mi papel al permitir que continuara durante tanto tiempo. Le dije que necesitaba procesar mis propias cosas antes de poder pensar en ayudarla con las suyas. Ella asintió y dijo que entendía, que era justo. Luego recogió su mochila y salió de la sala de estudio sin mirar atrás. Después de que Bella salió, me quedé en la sala de estudio mirando la pizarra blanca en la pared. Me sentía completamente agotada, como si la conversación hubiera consumido toda mi energía. Las palabras de la consejera seguían sonando en mi cabeza sobre cómo mi desapego y orgullo permitieron que la situación creciera. Me di cuenta de que al permanecer callada y actuar como si estuviera por encima de preocuparme, en realidad causé un daño real. La gente creyó mentiras sobre mí porque nunca me molesté en corregirlas. Maestros y estudiantes pensaron que estaba batallando cuando no lo estaba. La falsa narrativa de Bella llenó un espacio que yo creé al ocultar quién era realmente. El reconocimiento me golpeó con fuerza. No era solo una víctima en esta situación. Mis elecciones permitieron lo que sucedió, incluso si no quise que lo hicieran. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Oliver preguntando si estaba bien. Dijo que se enteró por Alejandra de que hablé con Bella en la biblioteca.
Agradecí que me estuviera revisando, pero me di cuenta de que necesitaba manejar esta situación por mi cuenta en lugar de apoyarme en él. Él estaba lidiando con sus propios sentimientos sobre que le mintieran durante 3 meses, sobre pensar que estaba saliendo con alguien que resultó ser completamente diferente. Le respondí que estaba bien y que hablaría con él más tarde. Luego apagué mi celular y me senté en la tranquila sala de estudio tratando de ordenar todo lo que estaba sintiendo. El siguiente fin de semana mis papás vinieron al campus y me llevaron a cenar a un restaurante italiano caro en el centro. Por lo general evitaba lugares como este porque no me gustaba llamar la atención sobre el dinero de mi familia, pero mi mamá insistió. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana y pedimos pasta mientras mis papás preguntaban cómo estaba manejando todo. Les conté sobre las miradas en el campus, sobre la gente disculpándose por creer las historias de Bella, sobre la conversación en la biblioteca. Mi mamá escuchó atentamente mientras cortaba su pollo, luego dijo algo que me sorprendió. Sugirió que ocultar mi origen tan completamente podría haber ayudado a crear la situación. Dijo que cuando dejas un vacío de información, otras personas lo llenarán con la historia que les parezca lógica. Bella simplemente llenó ese vacío con mentiras que servían a sus propósitos. Rebatí la sugerencia de que necesitaba anunciar el dinero de mi familia a todo el mundo. Le dije a mi mamá que ocultar mi origen no era el problema, y que no debería tener que publicitar mi estado financiero solo porque alguien decidió mentir sobre mí. Ella comenzó a responder, pero mi papá levantó la mano y dijo que ambas cosas podrían ser ciertas al mismo tiempo. Explicó que yo tenía todo el derecho de mantener mi vida privada, pero mi extremo secreto sobre todo creó un vacío donde alguien como Bella podía plantar historias falsas. Dijo que cuando te niegas a compartir algo real sobre ti misma, la gente llena los espacios en blanco con la narrativa que parece encajar, y Bella simplemente llenó esos espacios en blanco con mentiras que servían a sus propósitos. Me senté allí cortando mi pasta en pedazos cada vez más pequeños mientras mis papás esperaban a que respondiera. Finalmente admití que podrían tener razón, pero todavía me sentía enojada de que la responsabilidad estuviera recayendo de alguna manera en mí para arreglar una situación que no creé. Mi mamá se acercó a la mesa y me apretó la mano antes de decir que entendía mi frustración, pero que de ahora en adelante necesitaba encontrar un equilibrio entre la privacidad y ser auténtica sobre quién soy. Durante el postre, mi mamá mencionó que varios padres del grupo de amigos de Oliver se habían estado acercando para agradecerle por exponer lo que estaba sucediendo antes de que sus hijos se involucraran más con Bella. Dijo que una madre envió flores y una tarjeta expresando alivio de que la verdad saliera a la luz cuando lo hizo. Luego mi mamá soltó una bomba al decir que la madre de Alejandra mencionó específicamente estar agradecida de que todo se revelara antes de que Oliver le propusiera matrimonio a Bella. Casi me ahogo con mi tiramisú y pregunté qué quería decir con propuesta, ya que pensé que solo habían estado saliendo durante 3 meses. Mi mamá se veía sorprendida de que no lo supiera y explicó que Oliver aparentemente había estado buscando anillos de compromiso y hablando con sus padres sobre que Bella era la indicada. Dijo que la mamá de Alejandra estaba horrorizada cuando se enteró de lo cerca que estuvo el amigo de su hijo de comprometerse con alguien que vivía una vida completamente inventada. La información se asentó pesadamente en mi estómago al darme cuenta de cuán más profundo era el engaño de Bella de lo que había entendido. Oliver no era solo un novio casual al que le mintió durante unos meses. Lo había convencido de que era material para matrimonio y él había estado planeando un futuro con alguien que en realidad no existía. De vuelta en mi dormitorio esa noche me acosté en mi cama mirando el techo y pensando en todo lo que mis padres dijeron. Cuanto más reflexionaba sobre los últimos 2 años, más reconocía una verdad incómoda sobre mi propio comportamiento. Mi determinación de mantener un perfil bajo sobre el dinero no se trataba solo de privacidad o de evitar la atención. En realidad, era una forma de menospreciar a otras personas mientras fingía que estaba por encima de todo eso. Yo juzgaba a los estudiantes que conducían coches bonitos o usaban ropa de diseñador obvia como si estuvieran presumiendo y fueran de mal gusto. Me había sentido secretamente superior porque tenía la moderación en clase para ocultar mi riqueza mientras ellos alardeaban de la suya. Ese orgullo y sentido de ser mejor que todos los demás me había cegado al daño real que mi silencio estaba causando. Los maestros pensaron que estaba batallando y probablemente me dieron paciencia extra o expectativas más bajas. Los estudiantes que realmente provenían de situaciones financieras difíciles podrían haberse sentido incómodos a mi alrededor pensando que compartíamos los mismos desafíos cuando no era así en absoluto. Bella llenó el vacío de información que yo creé, pero yo soy la que creó ese vacío en primer lugar al actuar como si mi origen fuera un secreto vergonzoso que necesitaba ser ocultado. La semana siguiente en la clase de economía, una nueva estudiante se acercó a mi escritorio antes de que llegara el profesor. Se presentó y preguntó si podía recomendar buenos recursos de estudio, ya que había escuchado de otros estudiantes que yo era fuerte en el tema. La interacción fue tan simple y normal que casi no supe cómo responder después de semanas de conversaciones cargadas y miradas de disculpa. Le hablé sobre el sitio web complementario del libro de texto y un canal de YouTube que explicaba conceptos claramente y ella me agradeció antes de dirigirse a su asiento. Algo sobre ese breve intercambio se sintió refrescante y limpio. Como si tal vez eventualmente la gente dejaría de verme a través del lente de la situación de Bella y simplemente me vería como una estudiante normal de nuevo. El profesor comenzó la clase y me encontré prestando atención en lugar de dejar que mi mente divagara como solía hacer. Después de clase, Portia me alcanzó en el pasillo y preguntó si quería unirme a un grupo de estudio que estaba organizando para el próximo examen parcial.
Dijo que Micaela estaría allí más otros 2 estudiantes que apenas conocía y que se reunirían el jueves por la noche en la biblioteca. Casi dije que no por costumbre, ya que siempre había preferido estudiar sola, pero algo me hizo aceptar en su lugar. El jueves por la noche llegué a la sala de estudio de la biblioteca y encontré al grupo ya disperso con libros de texto y laptops cubriendo la mesa. La noche resultó sorprendentemente agradable, con todos concentrados en estudiar en lugar de bailar alrededor de la situación de Bella. Trabajamos en problemas de práctica y nos explicamos conceptos unos a otros y nadie hizo referencias incómodas ni me dio miradas de lástima. Uno de los estudiantes que no conocía bien hizo una broma sobre la terrible letra del profesor y todos se rieron, y me di cuenta de que esta era la primera vez en semanas que me había sentido como una persona más en un grupo en lugar de la chica en el centro de algún drama. Después de que terminó el grupo de estudio, Micaela caminó de regreso a los dormitorios conmigo ya que vivíamos en el mismo edificio. Conversamos sobre el próximo examen parcial y nos quejamos de la carga de lectura. Luego mencionó algo que me hizo dejar de caminar. Dijo que Bella se había retirado de la escuela por el semestre para concentrarse en el tratamiento de salud mental. Le pregunté cómo lo sabía y Micaela explicó que la compañera de cuarto de Bella le dijo a la gente que los padres de Bella la sacaron y la inscribieron en un programa de terapia intensiva. Micaela dijo que las opiniones de los estudiantes estaban divididas bastante equitativamente, con algunas personas pensando que Bella se salió con la suya fácilmente al irse en lugar de enfrentar a todos, mientras que otras sentían genuinamente lástima por ella, y pensaban que la humillación pública era castigo suficiente. Dijo que la reacción dividida mostraba lo complicada que era realmente toda la situación, ya que Bella claramente tenía problemas serios, pero también había lastimado deliberadamente a la gente con sus mentiras. Le confesé a Micaela que me sentía culpable por la retirada de Bella, aunque lógicamente sabía que no causé su crisis. Micaela dejó de caminar y se giró para mirarme directamente antes de decir que sentirse culpable era normal, y en realidad mostraba que yo era una persona decente. Explicó que tener compasión por alguien que te lastimó no significa que seas responsable de las consecuencias que enfrentan por sus propias acciones. Su perspectiva directa cortó todos los sentimientos complicados con los que había estado luchando e hizo que las cosas se sintieran más claras. Dijo que Bella tomó decisiones todos los días durante 2 años para seguir mintiendo y escalando su engaño, y que eventualmente esas elecciones la alcanzaron de una manera que se sintió devastadora, pero que en última instancia fue su propia culpa. Llegamos a la entrada del dormitorio y Micaela me dio un rápido abrazo antes de dirigirse a su piso y me sentí más ligera de lo que había estado en días. La tarde siguiente, Oliver se pasó por mi dormitorio para devolver un libro que le había prestado durante el fin de semana de esquí. Lo invité a pasar y terminamos sentados en mi suelo hablando durante casi 2 horas sobre la confianza, las mentiras y cómo seguir adelante después de que alguien te traiciona por completo. Oliver dijo que había decidido tomar un descanso de las citas porque necesitaba trabajar en su juicio sobre las personas y descubrir cómo se perdió tantas señales de alerta con Bella. Describió momentos durante su relación en los que las cosas no cuadraban del todo, pero él las había justificado o le había dado el beneficio de la duda. Compartí momentos similares de mi amistad con Bella, donde sus historias no coincidían con la realidad, pero yo estaba demasiado desapegada y divertida por su desesperación como para confrontarla. Oliver dijo que tal vez ambos aprendimos algo sobre la importancia de confiar en nuestros instintos cuando algo se siente mal en lugar de poner excusas para el comportamiento sospechoso de la gente. Le conté a Oliver que la consejería me había estado ayudando a reconocer cómo mi orgullo y distancia emocional eran en realidad formas de protegerme de ser vulnerable con la gente. Él asintió y dijo que podía identificarse porque la riqueza de su familia lo hizo desarrollar estrategias similares para mantener a la gente a distancia. Hablamos sobre las desventajas inesperadas del privilegio financiero y cómo puede hacerte demasiado sospechoso de los motivos de todos o completamente ciego a la manipulación porque asumes que la gente está siendo genuina. Oliver dijo que algo positivo que salió de todo el desastre fue darse cuenta de que quería amistades basadas en una conexión real en lugar de interacciones superficiales, y estuve de acuerdo en que tal vez ser forzada a salir de mi papel de observadora desapegada no fue del todo malo, aunque se sintiera incómodo. El semestre de primavera comenzó conmigo tomando una carga de cursos más ligera para poder concentrarme más en cada clase en lugar de simplemente seguir los movimientos. Tomé la decisión consciente de participar más en las discusiones y comprometerme con el material en lugar de sentarme en la fila de atrás mentalmente desconectada como lo había hecho durante años. Varios profesores comentaron sobre el cambio y dijeron que estaban contentos de verme contribuir ya que claramente entendía los conceptos. El compromiso se sintió más saludable que mi viejo enfoque de permanecer invisible y por encima de todo. Una profesora me pidió que me quedara después de clase y dijo que estaba impresionada por mi reciente participación. Luego preguntó si estaría interesada en ser asistente de enseñanza el próximo semestre. Dije que sí, sin pensarlo demasiado, reconociendo la oportunidad como una posibilidad de asumir un papel más visible sin disculparme por ello u ocultarme detrás de una falsa humildad. La semana siguiente, Alejandra me envió un mensaje de texto preguntando si quería ir a un evento de la hermandad en su casa capitular como su invitada. Se me apretó el estómago al leer la invitación porque sabía que todos allí se habrían enterado de la situación de Bella a través de los chismes del campus. Consideré poner una excusa, pero me di cuenta de que esconderme solo confirmaría que estaba avergonzada o apenada por algo que no era mi culpa.
Le respondí que sí, y pasé los siguientes 3 días sintiéndome nerviosa por entrar en una sala llena de gente que conocía mis asuntos familiares privados. La noche del evento, me cambié de ropa 4 veces antes de decidirme por unos jeans y un suéter sencillo que no se sentía ni demasiado informal ni como si estuviera tratando de esforzarme demasiado. Alejandra me recibió en la puerta de la casa de la hermandad y me apretó el brazo de una manera que se sintió tranquilizadora sin ser obvia. La sala principal estaba llena de unas 50 chicas hablando en grupos, y me preparé para miradas fijas o susurros. Pero la mayoría de la gente solo sonrió normalmente cuando Alejandra me presentó, y varias chicas entablaron conversaciones normales sobre clases y planes de fin de semana sin referencias incómodas al drama. Una estudiante de tercer año llamada Raquel se acercó a mí cerca de la mesa de bocadillos y dijo en voz baja que lamentaba haber asumido cosas sobre mi situación basándose en lo que Bella había dicho. Su disculpa fue breve y sincera sin ser dramática, y le agradecí por decir algo. Otras 2 chicas ofrecieron disculpas rápidas similares a lo largo de la noche, reconociendo que habían creído una narrativa falsa sin convertirlo en una gran producción. Para cuando me fui 3 horas después me sentí más ligera, porque la experiencia demostró que la mayoría de la gente estaba dispuesta a superar la situación y tratarme normalmente. En el evento de la hermandad terminé en una conversación con una mujer que casi había caído en un patrón similar con una amiga manipuladora el año pasado. Describió cómo esta chica le pedía prestados sus libros de texto. Luego les decía a su grupo de estudio que los estaba prestando, y cómo había comenzado a notar otras pequeñas mentiras sobre quién poseía qué. La estudiante de segundo año dijo que confrontó a su amiga temprano antes de que las cosas escalaran, y la amistad terminó mal, pero se alegraba de haber confiado en sus instintos. Escuchar su historia me hizo darme cuenta de que el comportamiento de Bella no era una maldad única, sino que se aprovechaba de dinámicas sociales comunes en torno a la riqueza y el estatus que muchas personas experimentaban. La estudiante de segundo año dijo que la inseguridad hace que la gente haga cosas locas para sentir que pertenecen, especialmente en la universidad, donde todos están tratando de descubrir su identidad. Su perspectiva me ayudó a ver la situación como menos personal y más sobre luchas universales con la autenticidad y la presión social. Intercambiamos números antes de irme, y me dijo que le enviara un mensaje de texto si alguna vez quería ir a tomar un café, y la simple oferta de una amistad normal se sintió bien. La semana siguiente, el periódico del campus publicó un artículo de fondo sobre la autenticidad y el engaño en las redes sociales que no nombró a Bella específicamente, pero todos sabían lo que lo inspiró. El artículo discutió cómo plataformas como Instagram crean presión para presentar versiones seleccionadas de nosotros mismos, y cómo algunas personas llevan esa actuación demasiado lejos al mentir activamente sobre sus circunstancias. Un reportero se había acercado preguntando si estaría dispuesta a compartir mi perspectiva, y acepté ser citada de forma anónima sobre la importancia de ser genuina, incluso cuando se siente incómodo. Ver mis palabras impresas hablando sobre cómo ocultar quién eres, crea espacio para que otros llenen narrativas falsas, se sintió validante de una manera que no había esperado. Varias personas me enviaron capturas de pantalla del artículo diciendo que resonaba con ellas, y el reconocimiento público de que el engaño lastima a todos los involucrados me hizo sentir menos sola en lo que sucedió. El artículo desató conversaciones en todo el campus sobre la autenticidad versus la privacidad y dónde debería estar la línea, y agradecí que la discusión se moviera más allá del simple chisme sobre la situación específica de Bella. Mis padres llamaron ese fin de semana para decirme que habían decidido ser más abiertos sobre el programa de becas de nuestra fundación familiar en mi universidad. Mi mamá explicó que siempre habían mantenido su filantropía en secreto para evitar llamar la atención, pero que ocultarla en realidad impedía que los estudiantes que podían beneficiarse supieran sobre los recursos disponibles. Dijo que la situación de Bella le hizo darse cuenta de que la privacidad excesiva puede ser su propia forma de egoísmo, y que las becas se ayudan ocultas a las personas que las necesitan. Mi papá agregó que planeaban trabajar con la Oficina de Ayuda Financiera para publicitar mejor los criterios de la beca y el proceso de solicitud. Escucharlos hablar sobre ajustar su enfoque de la privacidad me hizo ver el paralelo con mi propio secreto excesivo sobre mi origen. Mi mamá dijo que ser genuino no significa transmitir cada detalle de tu vida, pero sí significa ser honesto cuando importa, y no crear vacíos de información que otros puedan explotar. Les dije que estaba orgullosa de su decisión de ser más abiertos sobre la fundación, y que yo estaba aprendiendo lecciones similares sobre cómo equilibrar la privacidad con la autenticidad. 2 semanas después, me ofrecí como voluntaria para ayudar con el comité de selección de becas de mi fundación familiar, asistiendo a entrevistas con solicitantes que estaban genuinamente en dificultades financieras. La primera estudiante que conocí estaba trabajando en turnos nocturnos en un supermercado mientras tomaba una carga completa de cursos, y habló sobre tener que elegir entre comprar libros de texto o pagar la despensa algunos meses. Otra solicitante describió cómo había estado sin hogar durante parte de la escuela preparatoria después de que sus padres perdieron su casa, y cómo estaba aterrorizada de volver a caer en esa situación si no podía pagar para quedarse en la presión de escuela. Escuchar sus historias auténticas sobre dificultades financieras reales me dio perspectiva sobre lo ofensiva que debió haber sido la falsa narrativa de pobreza de Bella para los estudiantes que enfrentaban desafíos económicos reales. Estas eran personas con luchas legítimas que nunca soñarían con fingir ser dueñas de cosas que no eran suyas o manipular a otros por estatus social. La experiencia me hizo enojar con Bella de nuevo,
pero de una manera diferente que se sentía menos sobre traición personal y más sobre el insulto a las personas con necesidad genuina. Durante una entrevista de beca conocí a un estudiante cuya historia sobre trabajar en 2 empleos mientras mantenía un sólido promedio de calificaciones me apretó el pecho con una mezcla de admiración y renovado enojo. Ella describió levantarse a las 4 de la mañana para trabajar en un turno de panadería antes de las clases, luego ir a su trabajo nocturno en la biblioteca y de alguna manera aún encontrar tiempo para estudiar y participar en actividades del campus. Habló de ello con naturalidad sin pedir compasión, solo explicando su realidad mientras solicitaba fondos que podrían ayudarla a reducir a un solo empleo. Sentada frente a ella me di cuenta de lo insultante que debió haber sido la actuación de Bella para estudiantes como esta, que en realidad estaban viviendo la lucha que Bella había estado fingiendo. Mi enojo con Bella resurgió, pero se sintió más justo y menos personal, como si estuviera enojada en nombre de las personas cuyos desafíos reales fueron minimizados por alguien que trataba la pobreza como un disfraz. Después de que terminó la entrevista, me encontré esperando poder ofrecerle a esta estudiante la cantidad total de la beca porque su auténtica determinación merecía apoyo. Oliver y yo almorzamos entre clases unos días después en el patio de comidas del campus. Mencionó que había estado pensando en lo que lo atrajo a Bella inicialmente, tratando de entender cómo se perdió tantas señales de alerta. Dijo que su aparente confianza e historias sobre superar desafíos habían parecido impresionantes en ese momento, como si fuera una persona resiliente que se había construido a sí misma a partir de circunstancias difíciles. Ahora se dio cuenta de que se sintió atraído por la narrativa que ella había construido, en lugar de ver quién era ella en realidad debajo de la actuación. Oliver dijo que estaba aprendiendo a buscar la autenticidad en las personas, en lugar de impresionarse por historias convincentes, y eso significaba prestar atención a la consistencia entre lo que la gente dice y lo que hace. Asentí porque su reflexión coincidía con mis propias realizaciones sobre cómo había estado tan desapegada de la situación que me perdí el daño que se estaba haciendo. Compartí con Oliver que había estado pensando en cómo equilibrar la privacidad con la honestidad de ahora en adelante porque no quería ir demasiado lejos en ninguna dirección. Dije que quería evitar ambos extremos de ocultar todo sobre mi origen y compartir en exceso detalles que no eran relevantes para las interacciones cotidianas. Oliver escuchó y luego sugirió que el objetivo debería ser genuina sobre quién eres sin usar tu origen como escudo o como arma. Dijo que eso significaba ser honesta cuando importaba, como cuando alguien preguntaba directamente sobre tu vida, pero no empezar con tu estado financiero, ni usarlo para impresionar a la gente o mantenerlos a distancia. Su planteamiento me ayudó a ver que la autenticidad no se trataba de niveles de divulgación, sino de intención y honestidad en cómo te presentas. Terminamos el almuerzo hablando de otros temas, y me sentí agradecida de tener un amigo que entendía la complicada dinámica de la riqueza y la identidad sin juzgar. 3 meses después del incidente de la cabaña, vi a Bella en el campus por primera vez desde que se había retirado de nuestras clases compartidas. Estaba caminando por el cuadrilátero principal con la consejera del campus, dirigiéndose hacia el edificio de servicios estudiantiles, y se veía más saludable que la última vez que la había visto en la biblioteca. Su cabello estaba recogido pulcramente y llevaba ropa limpia que le quedaba bien, y algo en su postura parecía menos desesperado que antes. Nuestros ojos se encontraron por solo un segundo mientras pasábamos una al lado de la otra en la acera, y ella me dio un pequeño y tentativo asentimiento que yo le devolví antes de que ambas siguiéramos caminando en direcciones opuestas. El breve intercambio se sintió significativo de alguna manera, como un reconocimiento mutuo de que ambas habíamos avanzado por separado, sin necesidad de tener una conversación dramática sobre el perdón o el cierre. Esa noche le envié un mensaje de texto a Oliver sobre ver a Bella y sentir una extraña sensación de cierre sin hablar realmente con ella. Respondió rápidamente diciendo que a veces la mejor resolución es simplemente seguir adelante por separado, que no todos los conflictos necesitan una confrontación final dramática o una reconciliación para terminar de verdad. Su mensaje continuó diciendo que el verdadero cierre proviene del procesamiento interno y el crecimiento, en lugar de necesitar que la otra persona se disculpe perfectamente o valide tus sentimientos. Aprecié su perspectiva porque me dio permiso para dejar que la situación descansara sin sentir que había dejado algo inconcluso al no tener una gran conversación emocional con Bella. Intercambiamos mensajes de texto de un lado a otro durante unos minutos más sobre otras cosas, y me sentí tranquila de una manera que no había esperado. Como si ver a Bella luciendo más saludable de alguna manera me hubiera liberado de llevar un enojo que no me di cuenta de que todavía tenía. La semana después de mi reunión con Oliver sobre ver a Bella en el campus, mi profesora de economía me detuvo después de clase y preguntó si tenía unos minutos para hablar. Caminamos a su oficina donde se sentó, y me dijo que estaba impresionada con cómo mi participación en clase había mejorado durante el semestre, y que mis habilidades analíticas durante las discusiones mostraban una comprensión real de las material. Dijo que el departamento estaba buscando asistentes de enseñanza para el próximo semestre, y se preguntó si me interesaría el puesto porque pensó que realmente podría ayudar a otros estudiantes a comprender conceptos difíciles. Me sentí sorprendida porque nunca me había visto como alguien que debería estar enseñando a otros, pero algo en la oferta se sintió correcto, como si fuera una oportunidad para asumir un papel más visible, sin ocultar quién era o hacer un gran problema de mi origen.
Acepté y ella sonrió, diciendo que me enviaría el papeleo y nos reuniríamos antes del próximo semestre para discutir con qué secciones estaría ayudando. Saliendo de su oficina, sentí esta tranquila sensación de logro que no tenía nada que ver con dinero o estatus y todo que ver con ser reconocida por el esfuerzo y la habilidad reales. Alejandra me envió un mensaje de texto esa misma noche preguntando si quería ir de excursión ese fin de semana a un sendero que descubrió a 1 hora del campus. Dije que sí. Y pasamos el sábado por la mañana escalando a través de bosques que olían a pino y tierra, hablando de todo, desde nuestra clase de economía hasta sus planes después de la graduación y mi nuevo puesto de asistente de enseñanza. Mencionó que estaba pensando en la escuela de posgrado, pero no estaba segura de si quería sumergirse directamente en más estudios académicos o tomarse un año para trabajar primero. Y compartí que había estado considerando preguntas similares sobre mi propio futuro. En la cima del sendero, nos sentamos en una roca plana comiendo los sándwiches que habíamos empacado y ella dijo que estaba muy contenta de que nos hubiéramos convertido en amigas de verdad, en lugar de solo estar conectadas a través de toda la situación de Bella. Estuve de acuerdo y me di cuenta de que nuestra amistad era normal de una manera que no tenía nada que ver con una historia complicada o dinámicas sociales. En el viaje de regreso, preguntó si quería unirme a su familia en su casa del lago durante las vacaciones de verano para un fin de semana largo, diciendo que sería discreto, solo nadar y leer y tal vez hacer algo de kayak. Acepté sin dudar porque la invitación se sintió genuina y sin complicaciones, como si me quisiera allí porque disfrutaba de mi compañía y no por ninguna otra razón. El semestre de primavera terminó con exámenes finales y sesiones de estudio de último minuto, y Portia organizó una pequeña cena en su apartamento para nuestro grupo de estudio el último viernes antes de que todos se fueran a casa por el verano. Me envió un mensaje de texto preguntando si podía llevar el postre y ayudarla a montar antes de que llegara la gente, incluyéndome naturalmente en la planificación como si fuera una parte habitual del grupo en lugar de alguien de afuera. Llegué temprano con un pastel comprado en la tienda porque no sé hornear y la ayudé a organizar sillas alrededor de su pequeña mesa de comedor mientras hablábamos sobre los planes de verano y qué clases tomaríamos el próximo semestre. Micaela llegó después, luego los otros 2 estudiantes de nuestro grupo, y pasamos 3 horas comiendo pasta y discutiendo sobre teoría económica y compartiendo historias sobre nuestros peores profesores. Nadie me trató de manera diferente ni hizo referencias incómodas al dinero de mi familia o al drama de Bella. Y toda la noche se sintió como evidencia de que me había integrado con éxito en un círculo social como mi yo real, en lugar de ocultar mi origen o empezar con él. Cuando me fui esa noche me sentí tranquila de una manera que no había experimentado antes, como si finalmente hubiera descubierto cómo existir en el mundo sin el extremo del desapego total o la actuación constante. A la mañana siguiente, comencé a empacar mi cuarto de dormitorio para las vacaciones de verano, doblando ropa en cajas y quitando las pocas fotos que había colgado en mis paredes. Mientras envolvía mi lámpara de escritorio en papel de periódico, me encontré pensando en cómo toda la situación de Bella me había obligado a examinar mi propia relación con la riqueza, el orgullo y la autenticidad, de maneras que había estado evitando durante años. Había pasado tanto tiempo desapegada y por encima de todo, diciéndome a mí misma que no me importaba lo que la gente pensara mientras en realidad usaba ese desapego como armadura contra tener que ser vulnerable o real con cualquiera. Todo el desastre había sido incómodo y a veces doloroso, pero me enseñó que ser genuina, incluso cuando es complicado, importa más que mantenerse a salvo alejada de todo. Me dirigía al verano con límites más claros sobre lo que toleraría y lo que no. Amistades genuinas con personas que conocían a la verdadera yo y un equilibrio más saludable entre mantener mi vida privada en privado y ser honesta sobre quién era realmente. Pegué la última caja y miré alrededor de mi habitación vacía, sintiéndome lista para lo que viniera después. Porque finalmente entendí que la autenticidad no se trataba de cuánto compartías u ocultabas, sino de ser honesta en tus interacciones y no usar tu origen como arma o como escudo.